Estaba sentada en el borde de su sofá de cuero italiano, apretando el diagnóstico médico contra mi pecho, cuando escuché las palabras que me rompieron el corazón antes que la cirugía. Mi nuera me miró con desprecio y dijo que no mantendría a una vieja carga como yo, mientras mi propio hijo bajaba la cabeza en silencio. Ellos ya estaban eligiendo el color de las paredes de mi casa para venderla, convencidos de que mi destino era un asilo olvidado. Soy Graciela Méndez, tengo 65 años y hoy entenderán que el silencio no es debilidad, sino observación. Descubran cómo el destino me entregó las llaves de la empresa donde ellos mendigan un sueldo. Quédense hasta el final y cuéntenme desde qué país siguen esta lección de justicia. He vivido toda mi vida en Zapopan, en la casona que heredé de mis padres, pero hace apenas 3 días descubrí que el hogar que construí con amor era en realidad un nido de desconocidos. Durante casi 4 décadas crié a un hombre que resultó ser un extraño, mientras toleraba a una víbora durante 24 años bajo mi propio techo. Todo se fracturó el martes pasado. Estaba en el consultorio del doctor Castillo y su voz, esa suavidad profesional que los médicos emplean para anestesiar las malas noticias, me devolvió a una realidad gélida. Señora Méndez, dijo mientras revisaba mis estudios, necesita una cirugía de bypass coronario con urgencia. Tiene 3 arterias obstruidas. Sin la intervención, el pronóstico es de 6 meses. Con ella, le aseguro otros 20 años de vida. 20 años más. La ironía me golpeó como un balde de agua helada. A mis 65 años, finalmente vislumbraba la oportunidad de vivir para mí misma, tras décadas de sacrificar mis deseos en el altar de las necesidades ajenas. Pero para alcanzar esa libertad, primero debía sobrevivir al quirófano, y sabía que no podía enfrentar la recuperación en soledad. Conducía hacia Zapopan, rumbo a la residencia de Mateo y Viviana. Mi mirada se perdía en el camino mientras recordaba aquella mansión de $700.000 que yo misma ayudé a costear. Mis manos temblaban sobre el volante al evocar el momento en que firmé aquel cheque por $50.000. Es solo un préstamo, mamá, me había asegurado Mateo con una convicción que hoy me parece cínica. Te lo devolveremos en 2 años como máximo. Eso fue en el 2019. 5 años después, el dinero seguía siendo una promesa rota. Desde fuera, la propiedad lucía impecable. El césped perfectamente cortado, el Mercedes-Benz negro de Mateo brillando en el garaje y ese pequeño jardín zen que Viviana había mandado instalar el año pasado para presumir su supuesta paz interior. Todo aquello se mantenía, irónicamente, gracias a Construcciones Méndez, la empresa donde mi hijo ejercía como supervisor de obras y su esposa controlaba las finanzas. Una empresa que, por razones que en ese instante aún no comprendía, me pertenecía legalmente. Pero en aquel momento yo era solo Graciela, la viuda abnegada que trabajó turnos dobles para que su hijo tuviera un título universitario, solo para verlo desposar a una mujer que me miraba por encima del hombro. Toqué el timbre y esperé. Desde el interior llegaban ráfagas de risas y fragmentos de conversación. Mateo relataba algo sobre el trabajo con esa voz profunda heredada de su padre, mientras Viviana soltaba esa risa falsa, metálica, que reservaba para las reuniones sociales. Los pasos se acercaron y, al abrirse la puerta, el rostro de Viviana sufrió una metamorfosis instantánea. Del placer social pasó al fastidio más absoluto al reconocer quién estaba en su umbral. Era una mujer innegablemente bella, con el cabello oscuro siempre perfecto y una figura esbelta esculpida por clases privadas de yoga. Vestía ropa de diseñador cuyo costo superaba con creces mi presupuesto mensual para la renta. Todo ese lujo provenía del sueldo que Mateo percibía en un puesto que yo, sin saberlo, le había asegurado. Graciela, dijo, manteniéndose firme en el marco de la puerta sin invitarme a pasar. ¿Qué se te ofrece por aquí? Necesito hablar con ustedes, respondí, sintiendo esa opresión familiar en el pecho, ese nudo de ansiedad que me invadía cada vez que debía pedirles algo. Es un asunto de suma importancia. Mateo apareció detrás de ella con una cerveza en la mano y el eco de una sonrisa aún en los labios.
Mi hijo, a sus 38 años, poseía la estatura de su padre. Pero sus ojos delataban una debilidad que Roberto jamás tuvo, una fragilidad que Viviana había cultivado con esmero durante 9 años de matrimonio. «Hola, mamá», saludó él. Había una cautela extraña en su tono, como si estuviera levantando un escudo antes del impacto. Respiré profundo, buscando fuerzas en mis pulmones cansados. Necesito contarles algo sobre mi estado de salud. Tengo que pedirles un favor. Viviana se cruzó de brazos, bloqueando el paso un segundo más antes de ceder. Pasa, pero no podemos demorarnos. Tenemos planes para esta noche. Entré en esa sala de estar que había visto transformarse con los años. Recordé que cuando se casaron, sus muebles eran de una cadena económica, simples y funcionales. Ahora, el espacio estaba dominado por cuero italiano y madera de cerezo. Una pantalla de 70 pulgadas ocupaba la pared principal y el arte abstracto colgaba estratégicamente para impresionar a cualquier visitante. Todo aquello se había pagado con los constantes aumentos salariales que Mateo atribuía a su brillante desempeño en Construcciones Méndez. Me senté en el borde del sofá, un mueble que sospecho costaba más que mi propio automóvil. Mateo se dejó caer en su sillón favorito mientras Viviana permanecía de pie, en una clara posición de dominio, lista para escoltarme a la salida en cuanto terminara mi discurso. El médico dice que necesito una operación del corazón, comencé a explicar. Es un bypass urgente. ¿Y cuándo sería eso? Mateo se inclinó hacia adelante. Por un breve instante, creí ver un destello del niño que solía correr a mis brazos cuando yo regresaba agotada de trabajar. El próximo miércoles por la mañana, tragué saliva, sintiendo el peso de la vulnerabilidad. El doctor insiste en que necesitaré asistencia constante durante la recuperación. Serán al menos 2 semanas de reposo absoluto y luego un mes de cuidados moderados. Mateo y Viviana intercambiaron una de esas miradas matrimoniales que contienen párrafos enteros de acuerdos tácitos. En ese silencio, leí mi sentencia de abandono. Mamá, Mateo se aclaró la garganta, evitando mi mirada. Sabes que nos encantaría apoyarte, pero es que no tenemos espacio, sentenció Viviana con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Ya conoces la casa. El cuarto de huéspedes se convirtió en la oficina de Mateo, y con nuestros horarios de trabajo, sería imposible. Esperé el golpe final. Sabía que venía algo más sucio. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Se comportaba como un cobarde, exactamente igual a cuando era niño y escondía sus travesuras. Además, continuó Viviana, y su voz adquirió ese tono dulce y venenoso que usaba para sus ataques más letales, no tengo intención de sustentar a una vieja gorda como tú. El silencio que siguió fue atronador. Miré a Mateo esperando una reacción, una palabra de defensa hacia la mujer que lo crió sola desde los 12 años, que trabajó como secretaria de día y limpió oficinas de noche para costearle la universidad. La mujer que enterró sus propios sueños para que él pudiera construir los suyos. Mateo se giró lentamente. Sus ojos rehuían los míos. Mamá, dijo, y las palabras parecían salir con dificultad, tienes que entender nuestra posición. Viviana tiene razón. Tú no eres solo una boca más que sustentar. Hizo una pausa cruel antes de lanzar el dardo que cambiaría mi percepción del mundo para siempre. Eres como 5 bocas. Así me veía mi propio hijo, como una carga quíntuple. Como si los años de cocinarle sus platos favoritos, lavar su ropa y desvelarme esperando su regreso no fueran más que una deuda incobrable. Me puse de pie con una calma que no sabía que poseía. Mis piernas flaqueaban, pero mi voz se mantuvo firme, gélida. Entiendo, dije. Mamá, no lo tomes así, Mateo dio un paso hacia mí. Podemos buscar otras opciones, tal vez hablar con mi tía Beatriz. No, respondí. Entiendo perfectamente la situación. Caminé hacia la salida.
atravesando el comedor donde compartimos tantas cenas navideñas fingiendo que éramos una familia unida. Pasé por la cocina, donde Viviana exhibía sus electrodomésticos de última generación comprados con el dinero de una empresa que, sin que ellos lo supieran, ya estaba bajo mi control. En el umbral me detuve una última vez. Mateo miraba al suelo con las manos en los bolsillos. Viviana mantenía los brazos cruzados, con esa expresión de triunfo de quien finalmente ha escupido su verdad. Una cosa más, añadí con la mano en la manija de la puerta. ¿Recuerdan el préstamo de $50.000 para la casa? Mateo levantó la vista, alarmado. Mamá, te prometimos que... No quiero que me lo paguen, lo interrumpí. Considérenlo mi regalo de despedida. Salí y cerré la puerta con una suavidad aterradora. Mientras caminaba hacia el auto, escuché cómo sus voces se elevaban en el interior. Mateo sonaba preocupado, Viviana, eufórica. Conduje de regreso a casa en un estado de quietud absoluta. Era como si algo dentro de mí hubiera muerto en esa sala de estar, dejando espacio para que despertara algo nuevo, algo frío, calculador y lúcido que había permanecido dormido tras décadas de excesiva bondad y entrega maternal. Esa noche, en mi pequeña cocina que aún conservaba el aroma de la canela y los recuerdos, saqué una caja de zapatos del armario. Dentro guardaba meticulosamente cada recibo de los últimos años, el préstamo de los 50.000, los regalos de cumpleaños que sumaban miles, los pagos de emergencia cuando Mateo tenía problemas de liquidez, las vacaciones familiares que yo financié, los muebles de su primera casa. La cifra total superaba los $100.000 en una década. Mi teléfono interrumpió el silencio. Era Beatriz, mi hermana. Graciela, Mateo me acaba de llamar. Dice que estás furiosa porque no pueden cuidarte después de la cirugía. Por supuesto, la campaña de desprestigio ya había comenzado. ¿Te contó lo que me dijeron, Beatriz? Me dijo que te pusiste muy sensible cuando te explicaron sus limitaciones. Ella suspiró con ese tono condescendiente. Hermana, tienes que entender que los jóvenes de hoy viven bajo mucha presión. No pueden dejarlo todo por... Colgué. No necesitaba escuchar más. Me serví una copa de vino, del económico que compro en el supermercado, muy distinto al que Mateo y Viviana degustan en sus cenas de etiqueta. Brindé en soledad en mi cocina silenciosa. Por los próximos 20 años, murmuré para mis adentros. Algo me decía que esos años serían radicalmente distintos a los 65 anteriores. Algo me decía que mi hijo y su esposa acababan de cometer el error más grave de sus vidas, aunque todavía no lo sospecharan. Sobre la mesa descansaba el sobre del abogado, aún sin abrir. Lo había recibido hace una semana, el mismo día del diagnóstico del doctor Castillo. Una coincidencia extraña, pensé. O tal vez el destino preparaba el tablero. Mañana lo abriría. Mañana empezaría a tomar las decisiones que debí tomar hace años. Por ahora, me permití imaginar sus rostros cuando descubrieran quién es la verdadera dueña de su mundo perfecto. Desperté el jueves con el estruendo del teléfono a las 6:30 de la mañana. A esa hora, nadie llama para dar buenas noticias. Graciela era Beatriz, con esa dulzura impostada que delataba sus intenciones manipuladoras. ¿Cómo amaneciste, hermana? Bien, respondí, incorporándome en la cama. Aún vestía mi pijama de franela de hace 5 años, un contraste amargo con los conjuntos de seda que seguramente usaba Viviana. ¿A qué se debe la llamada tan temprano? Mateo vino a verme anoche, dijo. No me sorprendió. Mi hijo siempre buscaba refugio en su tía Beatriz para que ella peleara sus batallas. Beatriz, que envidió mi matrimonio con Roberto durante 2 décadas. Beatriz, que sin tener hijos propios, siempre se consideró una autoridad en la crianza de Mateo. Beatriz, que se sentía superior por vivir en una casa de $200.000 que le dejó su exesposo. ¿Y qué te dijo? Está muy preocupado por ti, Graciela.
Dice que estás actuando de forma errática desde que te diagnosticaron lo del corazón. Su voz se volvió protectora y humillante a la vez. Es comprensible, hermana. El miedo puede hacernos actuar de manera irracional. Irracional. Como si exigir respeto a mi propio hijo fuera una patología. ¿Te contó exactamente las palabras que usaron conmigo? Me dijo que se pusieron nerviosos cuando les pediste que se hicieran cargo de ti y hizo una pausa calculada. Graciela entiende que ellos tienen sus vidas. Viviana tiene un puesto muy demandante y Mateo. Beatriz, detente, la interrumpí. ¿Te contó que su esposa me llamó vieja gorda y que no me mantendría? Hubo un silencio breve. Estoy segura de que no fue exactamente así como lo expresó. ¿Y te mencionó que Mateo dijo que yo era como 5 bocas que alimentar? Graciela, tienes que calmarte. El estrés dañará más tu corazón. Mi condición. Como si el dolor del alma fuera solo un síntoma médico. ¿Sabes qué, Beatriz? Tienes razón. Debo agradecer que finalmente se quitaran la máscara. Hermana, no es eso. Tengo que colgar. Mi cita con el cirujano es en 2 horas. Bajo la ducha, mientras el agua caliente golpeaba mi espalda, analicé la llamada. Beatriz no parecía sorprendida por la crueldad de los detalles. Hablaba como alguien que ya los conocía y había ensayado su defensa. ¿Cuánto tiempo llevaban conspirando a mis espaldas? La cita con el doctor Castillo fue un trámite de documentos y firmas. Cuando mencioné que no contaría con apoyo familiar para la recuperación, frunció el ceño con preocupación genuina. Señora Méndez, esta es una cirugía mayor. Necesitará asistencia las 24 horas durante las primeras 2 semanas. Lo sé, mentí con naturalidad. Ya he contratado a una enfermera privada. No lo había hecho, pero lo haría. No sabía de dónde sacaría el dinero, pero no volvería a mendigar afecto. El viernes por la tarde, mientras regaba mis plantas, vi el coche de Beatriz detenerse en la entrada. No venía sola. Viviana bajó del asiento del pasajero con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Graciela, gritó Beatriz desde la puerta. ¿Podemos pasar? Las dejé entrar, ignorando el instinto que me gritaba que cerrara con cerrojo. Se acomodaron en mi viejo sofá de flores, cuyos cojines estaban hundidos por el tiempo. Viviana recorrió la estancia con esa mirada de lástima fingida que tanto despreciaba. Hermana, comenzó Beatriz, Viviana y yo hemos estado conversando sobre tu situación. ¿Mi situación? Repetí. Ambas estamos muy inquietas por ti, intervino Viviana con una suavidad ensayada. Beatriz me comentó sobre algunos incidentes recientes. ¿Incidentes? Como el mes pasado en el banco, cuando no recordabas tu clave, dijo Beatriz evitándome la mirada. O la semana pasada, cuando olvidaste que la cena familiar se había movido al domingo. Las miré fijamente. Beatriz parecía incómoda, pero sus ojos ocultaban un cálculo frío. Viviana, en cambio, apenas ocultaba su satisfacción. Esos son olvidos comunes a cualquier edad, repliqué. Graciela, Viviana se inclinó hacia mí, fingiendo compasión, sabemos que es difícil aceptarlo, pero el estrés de la cirugía, sumado a los cambios naturales del envejecimiento. ¿Qué están sugiriendo exactamente? Beatriz extrajo una carpeta de su bolso. Hemos investigado un poco. Hay una residencia excelente aquí en Guadalajara, la Residencia Los Olivos. Tienen atención médica constante, actividades y comidas preparadas. Un asilo, sentencié. Un centro de vida asistida, corrigió Viviana rápidamente. Para personas que necesitan ayuda y que no desean convertirse en una carga para sus seres queridos. Allí estaba el plan maestro. No era bienestar, era deshierro. Querían eliminar el inconveniente que yo representaba. ¿Mateo sabe de esto? Fue idea suya, confesó Viviana con una honestidad brutal.
Está muy preocupado por tu seguridad tras la operación. ¿Su seguridad o la paz de su conciencia? Hojeé el folleto de los Olivos. Apartamentos limpios, bingo, clases de arte y una sala de enfermería por la suma de $4.000 mensuales. Es costoso, observé. Bueno, Beatriz miró a Viviana, tendrías que vender esta casa, por supuesto. Debe valer al menos $200.000. Eso cubriría varios años de estancia. Mi casa. El hogar que Roberto y yo compramos cuando Mateo tenía 5 años. Donde guardaba 40 años de mi vida. Querían que vendiera mis recuerdos para pagar mi propio encarcelamiento. ¿Y si me niego? Intercambiaron otra mirada cargada de significado. Graciela, suspiró Beatriz, esperamos que no sea necesario, pero si tu lucidez mental se deteriora. Existen procesos legales, completó Viviana, para proteger a quienes ya no pueden tomar decisiones racionales. La tutela. Estaban amenazándome con declararme incompetente para tomar el control de mi vida y mis finanzas. Sentí de nuevo esa calma sobrenatural, ese frío que no era del clima. Entiendo, dije. Beatriz suspiró aliviada. Sabía que entrarías en razón una vez que te lo explicáramos. Sí, asentí. Ahora veo exactamente lo que está sucediendo aquí. Cuando se marcharon, permanecí en la cocina durante horas. El folleto de los Olivos yacía sobre la mesa junto al sobre del abogado que seguía cerrado. Finalmente, lo tomé. Mis manos no temblaban. Estimada señora Méndez, decía la carta, lamento comunicarle el fallecimiento de mi cliente, el señor Andrés Valenzuela, el pasado 15 de noviembre. Según su testamento, usted ha sido designada como la beneficiaria principal de su patrimonio. Continué leyendo, con el corazón latiendo con una fuerza nueva. $23 millones. La propiedad de Construcciones Méndez, empresa que el señor Valenzuela había adquirido discretamente el año anterior. Propiedades, inversiones, todo a mi nombre. Andrés Valenzuela. Fui su secretaria durante 15 años, desde que Mateo terminó la universidad hasta mi jubilación. Un hombre solitario, un viudo que valoró mi lealtad y mi trabajo más que mi propia sangre. La carta detallaba que había mantenido la compra de la constructora en secreto, operando a través de subsidiarias. Ahora yo era la dueña de la empresa donde Mateo y Viviana trabajaban. Yo era la dueña del sueldo que pagaba sus lujos. Esto no era venganza. Esto era, simplemente, una consecuencia. Mateo y Viviana no tenían la menor idea de que su verdadero empleador había fallecido, ni de que ahora trabajaban para la mujer a la que acababan de humillar con tanta saña. El silencio de mi cocina fue interrumpido por el chirrido del teléfono. Era Mateo. Mamá, dijo, y su voz sonaba extrañamente tensa. Beatriz me comentó que fueron a verte hoy. Sí, respondí, midiendo cada palabra. Vinieron. ¿Y qué opinas del lugar? ¿Verdad que es increíble? Creo, dije lentamente, sintiendo como una capa de hielo cubría mis emociones, que ustedes tres han planeado esto con una precisión quirúrgica. No es una conspiración, mamá. Solo buscamos lo mejor para ti. ¿Sabes cuánto dinero te he entregado en los últimos 10 años, Mateo? Mi voz no temblaba, era un hilo de acero. Mamá, no empieces con eso otra vez. No es el momento. $100.000. Lo calculé anoche, recibo por recibo. $100.000 para que tú y tu esposa pudieran sostener ese estilo de vida de apariencias, mientras decidían que soy una carga demasiado pesada para cuidarme durante apenas 2 semanas de postoperatorio. No es así como. Y ahora pretenden que venda mi casa, el único patrimonio que me queda, para pagar mi propio destierro en una residencia. Es una residencia de primer nivel, mamá. Tendrías compañía constante, cuidados médicos de élite. Mateo, lo interrumpí, y sentí que el frío que me recorría ya no era por la traición, sino por la lucidez.
¿Recuerdas cuando tenías 12 años y tu padre murió? ¿Qué tiene que ver eso ahora? Su tono delataba fastidio. ¿Recuerdas cómo trabajé en 2 empleos para mantenernos a flote? ¿Cómo jamás me escuchaste una sola queja? Nunca te hice sentir como un estorbo. Jamás se me cruzó por la mente que sería más fácil entregarte en adopción para simplificar mi vida. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. ¿Recuerdas cuando tuviste aquella neumonía a los 16 y pasé 3 noches en vela cuidando cada uno de tus suspiros? ¿O cuando necesitaste dinero para la universidad y vendí el anillo de compromiso de tu padre para pagar tu primer semestre? Eso fue diferente, balbuceó. Eras joven, podías manejarlo. Tengo 65 años, Mateo, no 90. Y lo único que te pedí fue que me ayudaras a recuperarme de una cirugía. Algo que cualquier hijo con un mínimo de decencia haría sin que se lo rogaran. Mira, podemos retomar esto después de tu operación, cuando estés pensando con más claridad. Cuando esté pensando con más claridad. Como si mi dolor y mi decepción fueran síntomas de una demencia incipiente que debían controlar. Tienes razón, dije con una calma que debió haberlo asustado. Después de la cirugía, definitivamente voy a estar pensando con muchísima más claridad. Colgué sin esperar respuesta y busqué mi agenda. Marqué el número del bufete Estrada y Asociados. Habla Graciela Méndez. Recibí una notificación sobre el testamento del señor Valenzuela. Ah, señora Méndez, la voz del licenciado Estrada cambió a un tono de profundo respeto. ¿Podría venir mañana por la mañana? Tenemos asuntos cruciales que discutir. Tras agendar la cita, abrí mi computadora y busqué el portal de Construcciones Méndez. Allí estaban sus rostros, Mateo como supervisor principal de obras y Viviana como directora financiera. Sus salarios sumaban $150.000 anuales entre los dos. Dinero que, técnicamente, ahora emanaba de mi propio patrimonio. Cerré la laptop y recorrí con la mirada mi pequeña sala. La casa que querían arrebatarme, el hogar donde cría un hombre que ahora consideraba que cuidarme era una molestia logística. Mañana sabría exactamente cuánto poder había caído en mis manos. El lunes tendría una conversación muy reveladora con el gerente de recursos humanos de mi propia empresa sobre la importancia de la ética y el respeto. Resultaba que la vieja gorda, que no valía la pena sustentar ahora, controlaba cada centavo que ellos gastaban, y aún no tenían la menor sospecha. La reunión con el abogado Estrada lo cambió todo. Ahora, recostada en esta cama de hospital, esperando que me trasladen al quirófano, poseo una nitidez mental que no había experimentado en décadas. Eran las 5 de la mañana del miércoles. La cirugía estaba programada para las 7. Las enfermeras habían entrado cada hora para monitorear mis signos vitales, pero yo no había cerrado los ojos ni un segundo. No eran los nervios, era la ebullición de lo que vendría después. Construcciones Méndez. 3 complejos comerciales en Guadalajara. Una cartera de inversiones que generaba más dividendos mensuales de lo que Mateo ganaba en un año entero. Todo mío. El legado de un hombre que valoró mi lealtad más que mi propia sangre. Señora Méndez, una enfermera joven entró en la habitación. Soy Ximena. Estaré con usted durante toda la preparación preoperatoria. Gracias, respondí, notando su calidez humana. ¿Tiene familia que vaya a estar esperando en la sala durante la cirugía? Esa era la pregunta que había estado evitando. No, dije con firmeza. Ximena levantó la vista, sorprendida. Nadie. Mi hijo es un hombre muy ocupado. No mentía. Mateo estaba muy ocupado dilapidando el capital de la empresa que yo ahora dirigía. Bueno, Ximena me dedicó una sonrisa llena de esa compasión genuina que solo tienen quienes cuidan por vocación. Nosotros cuidaremos de usted perfectamente. Cuando despierte, yo estaré aquí mismo. Me quedé mirando el techo blanco tras su salida.
¿Cuándo fue la última vez que alguien de mi familia me habló con esa gentileza sin segundas intenciones? Mi teléfono vibró, un mensaje de Beatriz. Graciela, estamos pensando en ti. Mateo y Viviana querían estar ahí, pero ya sabes cómo se ponen los hospitales de gente y multitudes. Te llamamos cuando salgas. Multitudes. Una mentira tan burda que casi me arranca una carcajada. No había multitudes. Solo había una mujer de 65 años entrando sola a una operación a corazón abierto, mientras su familia fabricaba excusas para no interrumpir su comodidad. A las 6:30 vinieron por mí. Mientras me deslizaban por los pasillos hacia el quirófano, pasamos frente a la sala de espera. Vi familias enteras, grupos de personas unidas por el amor, tomando café de máquina, algunos llorando, otros rezando en silencio. Todos estaban allí por alguien. Pero nadie estaba allí por mí. ¿Lista, señora Méndez? El doctor Castillo apareció a mi lado. Más lista de lo que he estado en toda mi vida, aseguré. Y era la verdad absoluta. Desperté 6 horas después. Sentía como si un bloque de cemento oprimiera mi pecho, pero mi mente estaba más afilada que un bisturí. Ximena estaba allí, cumpliendo su promesa. ¿Cómo se siente?, preguntó mientras acomodaba mi almohada. Como si hubiera nacido de nuevo, susurré. Y no me refería solo a mis arterias. El doctor Castillo dice que la operación fue un éxito total. 3 bypasses funcionando a la perfección. Tendrá una recuperación completa. 20 años más de vida, señora. 20 años para poner cada cosa en su lugar. Esta vez, las reglas las pondría yo. ¿Ha llamado alguien por mí?, pregunté. Ximena consultó la tabla. Su hermana llamó hace 1 hora para preguntar si ya había salido de la cirugía. Le confirmamos que todo estaba bien y que estaba despertando. Una llamada. Ni siquiera de Mateo, sino de Beatriz, y ni siquiera pidió hablar conmigo. Señora Méndez, Ximena frunció el ceño, su presión arterial subió un poco. Descanse. Estoy bien, solo estoy procesando mi nueva realidad. A las 2 de la tarde, Mateo finalmente hizo su aparición. Entró a la habitación con la ligereza de quien visita a un conocido lejano, no a su madre tras una intervención mayor. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes? Viva, sentencié. Se sentó en la silla junto a la cama, pero mantuvo una distancia prudencial, como si mi vulnerabilidad fuera contagiosa. Beatriz me dijo que todo salió bien. Sí. El doctor dice que puedo vivir otros 20 años. Eso es genial, su entusiasmo sonaba tan falso como un billete de madera. Oye, ¿ya pensaste en lo que discutimos sobre la residencia Los Olivos? Ahí estaba. Ni siquiera había salido de la fase crítica y ya aplicaban la presión de nuevo. Mateo, dije con voz cansada, ¿no crees que podríamos hablar de eso cuando esté un poco más recuperada? Es que, bueno, Beatriz y yo investigamos y resulta que hay una lista de espera muy larga. Si quieres asegurar un lugar, deberías aplicar de inmediato. Beatriz y él. Mi hermana se había graduado oficialmente como su cómplice. ¿Dónde está Viviana? Tuvo que quedarse en la oficina. Están cerrando un proyecto vital esta semana. Un proyecto de Construcciones Méndez. Un proyecto en Tlaquepaque que ahora, irónicamente, financiaba mi habitación de hospital. ¿Qué proyecto? Mateo se animó, aliviado por el cambio de tema. Un centro comercial en Tlaquepaque. Un contrato de 8 millones. Viviana ha estado puliendo los números durante semanas. 8 millones. Una minucia comparada con el capital que yo ahora gestionaba, pero para ellos era la joya de la corona, lo que les aseguraría sus bonos y sus lujos. Suena importante, comenté. Lo es. De hecho, tengo que volver pronto. Solo quería pasar a ver cómo seguías. 30 minutos.
Mi hijo me dedicó 30 minutos después de una cirugía de 6 horas. Mateo, le hablé cuando se disponía a marcharse. ¿Te acuerdas de cuando eras pequeño y te leía cuentos antes de dormir? Se detuvo, incómodo. Claro, mamá. ¿A qué viene eso? ¿Recuerdas cuál era tu favorito? El del patito feo, supongo. No, mi voz cobró una firmeza glacial. Era el de la Cenicienta. Te fascinaba la parte donde las hermanastras malvadas recibían su merecido al final. Mateo frunció el entrecejo, visiblemente perturbado. Mamá, ¿estás bien? ¿Quieres que llame a Ximena? Estoy perfectamente lúcida. Solo recordaba lo mucho que disfrutabas cuando la justicia triunfaba sobre la crueldad. Se fue sin añadir nada más, confundido. Pero yo sabía exactamente lo que quería decir. Esa noche, sola en mi habitación, rodeada del rítmico pitido de las máquinas que velaban por mí, hice 3 llamadas fundamentales. La primera fue al licenciado Estrada. Señora Méndez, ¿cómo se encuentra? Muy bien, licenciado. Tengo preguntas sobre Construcciones Méndez. Dígame. Quiero entender el alcance exacto de mi autoridad como propietaria, específicamente sobre el personal de alto mando. Usted tiene autoridad absoluta, señora. Es la única dueña. Puede contratar, despedir, reestructurar salarios o cambiar organigramas según su criterio. ¿Los empleados saben del fallecimiento del señor Valenzuela? No hemos hecho un anuncio oficial aún. La empresa ha operado bajo la inercia administrativa mientras la localizábamos a usted. Perfecto. Quiero programar una reunión con recursos humanos para la próxima semana. Necesito una auditoría completa del desempeño de Mateo Méndez y Viviana Méndez. La segunda llamada fue para Beatriz. Graciela, ¿cómo estás? Mateo me dijo que parecías un poco confundida cuando fue a verte. Estoy más despierta que nunca, Beatriz. De hecho, quiero agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por mostrarme con tanta claridad dónde están tus lealtades. Ha sido una lección muy valiosa. No entiendo de qué hablas. Hablo de la conspiración para encerrarme en un asilo y deshacerse de mí. Hablo de los $100.000 que Mateo me debe y que tú has ignorado convenientemente. De ahora en adelante, Beatriz, mantente al margen de mis asuntos. Colgué antes de que pudiera balbucear una excusa. La tercera llamada fue al detective Aguilar, recomendado por Estrada. Señor Aguilar, necesito un informe exhaustivo de las finanzas personales de Mateo Méndez y su esposa. Deudas, gastos, dependencias, todo. Entendido, señora. ¿Puedo preguntar el motivo? Estoy por realizar algunos cambios estructurales en sus vidas y necesito medir el impacto del golpe. A las 10 de la noche, Ximena entró para su última ronda. ¿Cómo se siente esta noche, señora Méndez? Como una mujer dueña de sí misma, respondí con una sonrisa genuina. Me alegra oír eso. ¿Necesita algo para dormir? No, gracias. Tengo mucho que planificar. Ximena se detuvo en el umbral. Señora Méndez, perdón si soy atrevida, pero he visto a muchos pacientes en 3 años. La mayoría están aterrados y están solos. Usted parece, no sé, poderosa. Poderosa, repetí la palabra. Ximena, ¿alguna vez has tenido que aprender una lección dolorosa sobre quienes decían amarte? Ella asintió con tristeza. Mi ex esposo. Pensé que amaba mi corazón, pero solo amaba mi sueldo de enfermera. ¿Y qué hiciste al descubrirlo? Dejé de pagar sus deudas y le entregué los papeles del divorcio. Me sentí libre. Esa noche miré las luces de Guadalajara desde mi ventana. En algún lugar de Zapopan, Mateo y Viviana dormían tranquilos en su cama king size, creyendo que habían resuelto el problema de Graciela. Mañana irían a trabajar a mi empresa, cobrarían de mi dinero y harían planes con mi capital,
sin saber que su mundo pendía de un hilo que yo estaba a punto de cortar. El viernes me dieron el alta. Ximena me ayudó con los trámites. Cuando llegamos al apartado de quien me recogería, mentí de nuevo. Mi hijo viene en camino, dije. En realidad, Mateo me había enviado un mensaje diciendo que tenía una emergencia laboral, y no podría venir hasta el domingo. Una emergencia que, según supe después, era un torneo de golf. Tomé un taxi directamente al despacho del licenciado Estrada. Firmé documento tras documento, asumiendo el control total de los 23 millones de dólares y las propiedades de Andrés Valenzuela. ¿Está segura de proceder con los cambios de personal el lunes?, preguntó Estrada. Absolutamente. Quiero que sea una sorpresa. Mi siguiente parada fue con el detective Aguilar. Me entregó un informe de 20 páginas que era una radiografía de la ruina moral de mi hijo. Viven muy por encima de sus medios, señora, explicó Aguilar. Sus deudas de tarjetas de crédito ascienden a $42.000. Tienen una segunda hipoteca de $30.000 que sacaron el año pasado. $72.000 en deudas, murmuré. ¿Y si perdieran el empleo? Estarían en la calle en 3 meses. Máximo 4. ¿En qué gastan tanto? $500 mensuales en restaurantes de lujo, 300 en el gimnasio privado de ella, servicios de limpieza, el pago del Mercedes. Perfecto, dije. Habían construido un castillo de naipes. Hay algo más, añadió Aguilar. La noche después de su cirugía, los sujetos salieron a cenar. Gastaron $250 en una sola comida. Parecían estar celebrando. Mi corazón se sintió como un témpano. Mientras yo luchaba por mi vida sola en una cama de hospital, ellos brindaban con champán pagado por la empresa que ahora me pertenecía. Esto no es venganza, me repetí. Es consecuencia. Mi detective no pudo acercarse lo suficiente para escuchar sus palabras exactas, pero las imágenes que capturó hablaban con una elocuencia devastadora. El detective Aguilar me entregó una carpeta con fotografías tomadas con teleobjetivo. En ellas, Mateo y Viviana aparecían en el restaurante más exclusivo de la zona de Zapopan, brindando con champán, riendo de forma desinhibida, celebrando una libertad que creían haber comprado con mi encierro. En una de las tomas, Viviana sostenía su teléfono mostrando algo en la pantalla a mi hijo, cuyos ojos brillaban con una codicia renovada. ¿Pudo identificar qué estaban viendo?, pregunté, sintiendo que mi sangre se transformaba en nitrógeno líquido. Sí, Aguilar sacó una ampliación. Es un portal de bienes raíces. Estaban revisando listados de residencias en Zapopan y Guadalajara, específicamente propiedades de entre 10 y 15 millones de pesos. Ahí estaba la prueba final de su infamia. Mientras yo yacía en una mesa de operaciones, con el pecho abierto y la vida pendiendo de un hilo, ellos ya estaban calculando cómo invertir el dinero que obtendrían de vender mi hogar. Ya estaban eligiendo su nueva mansión, más vasta y pretenciosa, financiada con el producto de mi desplazamiento forzado. Señor Aguilar, dije con una lucidez que me sorprendió a mí misma, quiero que mantenga la vigilancia todo el fin de semana. Necesito saber si visitan alguna de estas propiedades o si se reúnen con algún agente inmobiliario. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Necesito un desglose exacto de sus gastos en restaurantes, entretenimiento y compras de lujo de los últimos 6 meses. Quiero ver el tamaño del abismo en el que han caído. El viernes por la tarde, finalmente regresé a mi casa. Mi refugio, con su aroma persistente a canela y mis muebles desgastados por el tiempo, nunca me pareció más hermoso. Era mío. No permitiría que lo vendieran. No me desplazarían. No terminaría mis días en la residencia Los Olivos, viendo pasar las horas con desconocidos mientras ellos disfrutaban de un lujo robado a mi sacrificio. Pero antes de permitirme el descanso, tenía que ejecutar las primeras piezas de mi estrategia.
Llamé a las oficinas de Construcciones Méndez y pedí hablar con la directora de Recursos Humanos. Señora González, habla Graciela Méndez. Soy la nueva propietaria de la empresa. Hubo un silencio sepulcral al otro lado del auricular. Perdone, ¿la nueva propietaria? Exactamente. Heredé la totalidad de la compañía tras el fallecimiento del señor Valenzuela. Mi abogado le enviará la documentación legal en breve, pero quería presentarme personalmente. Oh, por Dios. No teníamos idea de que el señor Valenzuela había muerto. Él siempre operaba mediante intermediarios y... Lo comprendo perfectamente, la interrumpí con tono gélido. Quiero programar una reunión para el lunes a las 9 de la mañana. Necesito realizar una auditoría de personal. Por supuesto, señora Méndez. ¿Debo preparar algo específico? Sí. Los expedientes completos de Mateo Méndez y Viviana Méndez. Evaluaciones, historial de bonos y salarios. Todo. Mi segunda llamada fue al departamento de nómina. Señor Thompson, soy Graciela Méndez, la dueña. Tengo una instrucción imperativa para usted. Señora Méndez, qué sorpresa. ¿En qué puedo servirle? A partir del próximo periodo, suspenda los depósitos directos en las cuentas de Mateo y Viviana Méndez. Sus pagos se emitirán mediante cheques manuales que requerirán mi firma y aprobación personal. Entiendo. ¿Debo notificarles este cambio? No. Se enterarán el lunes, cuando el dinero no aparezca en sus cuentas como de costumbre. Me preparé una taza de té y me senté a revisar el informe de Aguilar. El patrón era transparente. Mateo y Viviana no solo vivían por encima de sus posibilidades, eran parásitos financieros cuya ilusión de prosperidad dependía exclusivamente de los sueldos que yo ahora controlaba. Sin ese flujo, su mundo de cristal se haría añicos en semanas. El teléfono vibró. Beatriz. Graciela, Mateo me dijo que ya te dieron el alta. ¿Por qué no nos dejaste ayudarte con el traslado? No necesitaba ayuda, Beatriz. Estoy perfectamente lúcida. Hermana, no puedes estar sola tras una cirugía así. Es peligroso, es irracional. ¿Sabes qué es peligroso, Beatriz? Mi voz cortó su discurso como una cuchilla. Que mi hijo y su esposa se gastaran $250 en una cena mientras yo estaba en cuidados intensivos. ¿Qué? No. Yo no sabía. ¿Cómo sabes eso? De la misma forma que sé que han estado visitando casas de lujo para comprar con el dinero de mi propia casa. Se hizo un silencio total. Graciela, no sé de qué hablas. Mateo nunca mencionó nada de una casa nueva. Por supuesto que no te lo mencionó a ti. ¿Para qué incluirte en el botín una vez que ya no te necesiten para manipularme? Beatriz colgó sin articular palabra. El sábado, Aguilar me llamó con el reporte de campo. Señora Méndez, lo seguí ayer. Visitaron 4 residencias con una agente inmobiliaria. En la última, una propiedad con alberca en un coto privado, los vi llenando una solicitud preliminar de compra. Una solicitud, repetí. Ya estaban comprometiendo capital que no tenían, vendiendo una piel que aún no me habían arrancado. ¿Algo más? Sí. Pasaron por una agencia de autos de gama alta. Viviana estuvo probando un convertible último modelo. Estaban gastando mi futuro como si fuera un botín de guerra. El domingo por la tarde, Mateo apareció para cumplir con su cuota de piedad filial. Llegó solo, Viviana, según él, tenía compromisos sociales. Mamá, ¿te ves bien?, dijo, instalándose en el sofá con una incomodidad evidente. Me siento mejor que nunca, Mateo. La cirugía fue un éxito absoluto. Mi corazón está más fuerte de lo que imaginas. Me alegra mucho. Miró alrededor de la sala con ojos de tasador. ¿Has reflexionado sobre los olivos? Beatriz dice que te pusiste muy defensiva por teléfono. Dime, Mateo,
¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Hiciste algo interesante? Sus ojos esquivaron los míos por un milisegundo. No, nada especial. Solo descansando en casa, preparándome para la semana. ¿No fuiste a ver casas? Mateo se puso rígido, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Casas? ¿Por qué iría a ver casas? No lo sé, dímelo tú. Mamá, no sé qué te pasa. Viviana y yo estamos muy cómodos donde estamos. Mentir le resultaba tan natural como respirar. Mateo, sentencié, ¿recuerdas cuando eras niño y te preguntaba por la tarea? Siempre te decía lo mismo, las mentiras siempre salen a la luz. Él se levantó de un salto, visiblemente alterado. Tengo que irme, mamá. Te llamo mañana. Cuídate. Oh, Mateo, lo detuve en el umbral. ¿Cómo van las cosas en Construcciones Méndez? ¿Todo normal? Sí, todo bajo control. ¿Por qué preguntas? Simple curiosidad. Que tengas una semana interesante. Tras su partida, brindé sola con una copa de vino. Por las mentiras que siempre se encuentran con la verdad. Mañana, mi hijo y su esposa llegarían a la oficina esperando el confort de siempre, su estabilidad blindada y sus sueldos automáticos. En lugar de eso, se encontrarían con la realidad de que la vieja carga ahora era la dueña de su destino económico. El lunes a las 8:30 entré en el edificio de Construcciones Méndez. 10 pisos de cristal y acero que ahora eran de mi propiedad. La recepcionista, Patricia, me recibió con una mezcla de reverencia y desconcierto. Señora Méndez, bienvenida. Su oficina en el 10º piso está lista. Subí en el elevador hacia el despacho que perteneció a Andrés Valenzuela. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Sobre el escritorio de caoba maciza, encontré una nota manuscrita de Andrés: querida Graciela, si lees esto, es que has aceptado mi último regalo. Durante 15 años fuiste la hija leal que nunca tuve. Usa este imperio para protegerte de quienes no conocen tu valor. Úsalo con sabiduría, pero úsalo con firmeza. A las 9 en punto, la señora González llamó a la puerta. Señora Méndez, tengo los expedientes. Debo advertirle que Mateo y Viviana están abajo, muy alterados. No recibieron sus depósitos esta mañana y exigen una explicación. Perfecto. Hágalos subir en 5 minutos, pero antes, déjeme ver esos números. Los expedientes eran reveladores. Mateo ganaba $90.000, Viviana, 60.000. Eran empleados promedio con sueldos de privilegio. Cerré las carpetas con un golpe seco. Que pasen ahora, señora González. Y cierre la puerta tras ellos. Mateo y Viviana irrumpieron como una tormenta de indignación. Viviana venía al frente, con esa mirada de furia que reservaba para los subordinados. Disculpe, comenzó a decirme, tratándome como si fuera una secretaria de paso. Necesitamos hablar con el director. ¿Hay un error gravísimo con nuestros pagos? Se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron mi rostro, la oficina señorial y volvieron a encontrarse con mi mirada fría. El color abandonó sus mejillas. Mateo, que venía detrás distraído, se quedó mudo al verme tras el escritorio de caoba. ¿Mamá? Su voz sonó pequeña, rota. ¿Qué haces aquí? Buenos días, Mateo. Viviana. Tomen asiento. Tenemos mucho de qué hablar. Ninguno se movió. Viviana estaba pálida, pero su mente calculadora ya buscaba una salida. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás en el despacho del dueño? Porque es mi despacho. Deslicé los documentos legales sobre la mesa. Andrés Valenzuela murió en noviembre. Soy su heredera universal. Eso me convierte en la dueña absoluta de Construcciones Méndez. El silencio fue tan denso que el zumbido del aire acondicionado parecía un grito.
Mateo se tambaleó y se sostuvo del respaldo de una silla. Eso es imposible, susurró Viviana. Tú no tienes nada. Eras una simple secretaria. Fui la mano derecha de Andrés durante 15 años. Al parecer, él valoró mi lealtad más de lo que ustedes valoran mi vida. 23 millones de dólares en activos, incluyendo esta empresa. Mateo finalmente reaccionó. Mamá, esto es un malentendido, el señor Valenzuela nunca. ¿Nunca qué, Mateo? ¿Nunca valoraría a una empleada honesta? Me recliné en la silla. La misma mujer a la que decidieron que no valía la pena sustentar, ahora firma sus cheques. Esto lo cambia todo, murmuró Viviana, con el miedo asomando finalmente en sus ojos. Cambia mucho, Viviana. Los empleos, los salarios, sus lujos, todo depende de mi voluntad. Mamá, sobre lo de la semana pasada, Mateo intentó acercarse, podemos explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Que soy 5 bocas que alimentar? ¿Que soy una vieja gorda? ¿O tal vez su conspiración con Beatriz para incapacitarme legalmente? Sus rostros se desencajaron. ¿O quieren explicar por qué brindaban con champán mientras yo estaba en el quirófano? Nos estabas espiando, siseó Viviana, recuperando algo de su veneno. Estaba protegiendo mis intereses, algo que debí empezar a hacer hace mucho tiempo. Sé que deben $72.000. Sé que sin estos empleos están en la calle en 4 meses. No tienes derecho a husmear en nuestras finanzas, gritó Viviana. Tengo todo el derecho. Soy su patrona. Y me preocupa tener empleados que viven con tal irresponsabilidad. Mateo comenzó a sollozar. Lágrimas que esta vez no parecían fingidas. Mamá, sé que cometimos errores, pero somos familia. Eso tiene que valer algo. ¿Familia? La palabra sonó como un latigazo. ¿Cuándo me trataron como familia? ¿Cuándo me pedían dinero para sus deudas? Les he dado $100.000 en 10 años que jamás regresaron. Y la única vez que necesité de ustedes, me cerraron la puerta. Mamá. No he terminado. Lo que más me duele no es el dinero. Es que ya estaban comprando una casa con el producto de venderme. Sé de las 4 casas, de la solicitud de compra, del convertible de $50.000. Sé que me empaquetaron antes de que yo saliera de la anestesia. El silencio volvió a reinar, roto solo por el llanto de Mateo. No sé en qué me convertí, logró decir mi hijo. No sé cómo llegué a esto. Yo sí lo sé, dije con una tristeza infinita. Te convertiste en esto cuando permitiste que alguien te enseñara a valorar el estatus por encima de la dignidad. Cuando decidiste que era más fácil usarme que amarme. Viviana explotó de nuevo. Esto es ridículo. No puedes destruir nuestras vidas por unas palabras dichas en un momento de tensión. ¿Unas palabras? Mi voz se elevó por primera vez. Conspirar para quitarme la tutela y meterme en un asilo no son unas palabras. Es una traición. Beatriz me mostró sus planes. Sé que ya me daban por senil. Viviana retrocedió. Mateo se hundió en la silla. Mamá, por favor, suplicó. Déjanos arreglarlo. Podemos cambiar. Regresé a mi lugar tras el escritorio. ¿Saben qué es lo más triste? Que si me hubieran pedido ayuda con amor y honestidad, yo les habría dado todo. Si me hubieran dicho que estaban ahogados en deudas, habría buscado una solución. Pero eligieron la humillación. Eligieron la crueldad. Miré a Mateo, buscando al niño que una vez fue. Dime, Mateo, ¿quieres recuperar a tu madre o solo quieres recuperar tu sueldo? Quiero a mi mamá, dijo él, y por primera vez en años, su voz no tenía el rastro de una mentira. He sido un hijo terrible, he sido un ser humano detestable, pero no sé cómo vivir sabiendo que perdí a la única persona que realmente me amaba. Miré a Viviana.
Ella observaba esta escena con una mezcla de furia contenida y un pánico que empezaba a desbordarse por las comisuras de su boca perfecta. «¿Y tú, Viviana?», dije, manteniendo mi voz en un registro bajo y gélido, «¿tú también quieres arreglar esto?». «Quiero entender cuáles son nuestras opciones», respondió ella con cautela, midiendo cada palabra como si fuera un activo financiero. Esa respuesta fue la confirmación final. Me puse de pie, sintiendo la fuerza de mi nueva columna vertebral. «Mateo, tienes una decisión que tomar. Una decisión que debiste haber tomado hace 9 años». «¿Qué decisión, mamá?». «Tienes que elegir entre tu madre y tu esposa. Entre la familia que te ha amado incondicionalmente y la mujer que te enseñó a verme como un cajero automático, con sentimientos». El silencio en el despacho se volvió tan denso que parecía una presencia física. Mateo miró a Viviana, luego a mí, sus ojos saltaban entre las dos mujeres que habían definido su existencia. Viviana mantenía los brazos cruzados, su postura irradiaba desafío e indignación. Yo permanecí impasible, una roca frente a la marea. «Mateo», continué con suavidad, «durante 38 años te he amado sin límites. Te he entregado todo lo que poseía, incluso aquello que no podía permitirme dar. Jamás te pedí que eligieras entre tu felicidad y la mía. Pero hoy lo hago. Porque hoy, por primera vez en tu vida adulta, tu bienestar y el mío están en conflicto directo». Viviana no pudo contenerse más. Su máscara de profesionalismo se agrietó. «Esto es un chantaje emocional. No puedes obligarlo a elegir entre su esposa y su madre. Es patético». «No lo estoy obligando», repliqué con una calma que la desarmó. «Él ya eligió hace años. Eligió cada vez que me mintió sobre los préstamos. Eligió cada vez que me trató como una inconveniencia logística. Eligió cuando me dijo que yo era como 5 bocas que alimentar. Solo estoy haciendo que su elección sea oficial». Mateo se hundió en la silla de cuero, abrumado por el peso de 1000 pequeñas traiciones. «¿Qué me ha pasado, mamá?». Su voz sonaba como la de un niño extraviado. «Yo no era así. Yo te amaba. Yo te respetaba. ¿En qué momento cambió todo?». «Cambió gradualmente, Mateo. Cambió cada vez que aceptaste mi dinero sin gratitud. Cambió cada vez que me trataste como si mis sentimientos no tuvieran valor de mercado. Cambió cuando empezaste a creer que merecías mi generosidad sin necesidad de corresponder mi amor». Viviana se levantó bruscamente, sus tacones resonando contra el piso de madera. «Mateo, no vamos a quedarnos aquí escuchando este discurso manipulador. Vámonos ahora mismo». Pero Mateo no se movió. «Viviana, tal vez deberíamos escuchar». «¿Escuchar qué?». «¿A una vieja amargada que está usando su dinero para controlar nuestras vidas?». Las palabras cayeron en la habitación como una granada. Vi cómo los ojos de Mateo se dilataban. Fue como si, por primera vez en su matrimonio, realmente escuchara la frecuencia real de la voz de su esposa. «¿Eso es lo que piensas de mi madre?», preguntó él, con una lentitud aterradora. Viviana detectó el peligro de inmediato, pero el veneno ya estaba fuera. «Mateo, yo no quise». «Sí quisiste decir eso». «Lo has pensado durante años», dijo Mateo poniéndose de pie. «Por eso fue tan sencillo para ti sugerir que la encerráramos. Por eso pudiste llamarla vieja gorda y dormir como un bebé esa noche». Viviana me lanzó una mirada de odio puro. «¿Estás feliz ahora? ¿Disfrutas destruyendo nuestro matrimonio?». «Yo no estoy destruyendo nada», respondí. «Solo estoy iluminando lo que ya estaba podrido». Mateo caminó hacia el ventanal, contemplando la inmensidad de Guadalajara. Cuando volvió a hablar, su voz estaba impregnada de una pena que no le escuchaba desde el entierro de su padre. «Mamá, ¿sabes cuándo fue la última vez que te dije que te amaba sin que hubiera un favor económico de por medio?». «No lo recuerdo, Mateo». «Yo tampoco. Y eso me aterroriza».
Se giró hacia mí. ¿Cómo llegué a ser tan egoísta? ¿Cómo pude tratarte como si fueras desechable? Porque yo lo permití, dije con franqueza. Porque cada vez que me lastimaste, puse la otra mejilla. Confundí ser una buena madre con ser una madre sin límites. Mateo miró a Viviana como si viera a una extraña. Viviana, ¿te das cuenta de que hemos estado robándole a mi madre durante años? No estábamos robando. Ella nos daba el dinero voluntariamente, siseó ella. ¿Voluntariamente? Mateo soltó una carcajada seca, sin rastro de alegría. La presionamos, la manipulamos, la hicimos sentir culpable cada vez que no cedía a nuestros caprichos. ¿Llamas a eso voluntad? Me senté de nuevo, observando el despertar moral de mi hijo. Era un proceso doloroso, pero necesario. Mateo, escucha bien. Durante estos días, mientras diseñaba las consecuencias de sus actos, también diseñé el camino hacia el perdón. Ambos me miraron con incredulidad. A pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Y una parte de mí siempre esperará que encuentres el camino de vuelta a la persona que crié. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Mateo ansioso. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto? Miré a Viviana. Ella estaba tensa, lista para atacar. Primero, sentencié, deben reconocer plenamente lo que hicieron. Sin justificaciones, sin culpar al estrés o a las circunstancias. Admitir que se aprovecharon de mi amor de forma sistemática. Mateo asintió sin dudar. Lo reconozco. Fui un miserable. Viviana guardó un silencio hostil. Segundo, continué, deben realizar cambios radicales. No volverán a vivir por encima de sus medios esperando que yo los rescate. Aprenderán a vivir con lo que ganan honestamente. ¿Y lo tercero?, preguntó Mateo. Lo tercero es que deberán ganarse mi confianza de nuevo. Y eso, Mateo, llevará años. Muchos años. Viviana finalmente explotó. ¿Y mientras tanto? Mientras Mateo se humilla y salta por los aros que tú le pones, ¿qué pasa con nuestros empleos? ¿Con nuestro estatus? Mientras tanto, dije con una sonrisa gélida, trabajarán por su sueldo por primera vez en mucho tiempo. Serán evaluados estrictamente por su desempeño profesional. Van a descubrir lo que es vivir sin una red de seguridad garantizada por mi bolsillo. Es ridículo, gritó Viviana. No puedes tratarnos como empleados comunes cuando somos familia. ¿Somos familia?, pregunté. Porque la semana pasada, cuando necesité a mi familia, me dijeron que era una carga. Así que dime, ¿cuándo somos familia exactamente? ¿Solo cuando necesitan que firme un cheque? Mateo se sentó pesadamente. Mamá, acepto tus condiciones. Haré lo que sea necesario para enmendar esto, incluso si eso implica cambios drásticos en mi vida privada. Viviana se puso rígida. ¿Qué estás diciendo, Mateo? Estoy diciendo que finalmente veo las cosas con claridad y lo que veo en el espejo no me gusta. Tampoco me gusta lo que veo en ti. Saqué un documento de mi escritorio. He redactado lo que llamo un plan de regeneración familiar. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo. Es un contrato de 18 meses. Mateo, si quieres una oportunidad para reconstruir nuestro vínculo, esto es lo que se requiere. Deslicé el documento. Mateo lo leyó en silencio. Terapia familiar obligatoria, leyó en voz alta. Presupuesto supervisado por un contador independiente hasta demostrar responsabilidad financiera. Pagos mensuales de $500 para abonar a la deuda de 120.000 que tengo contigo. Es justo, Mateo. Es menos del 5% de sus ingresos actuales. ¿Y si no cumplo? Entonces mantendrás tu empleo basándote en tu productividad, pero nuestra relación personal habrá terminado para siempre. Si cumples, al cabo de 18 meses, reconsideraré mi testamento y, lo más importante,
volverás a tener una madre. Mateo firmó sin vacilar. Le extendí la pluma a Viviana. Tú también debes firmar si quieres seguir siendo parte de este círculo. Viviana miró la pluma como si fuera una víbora. No voy a firmar un contrato para ser parte de una familia. Esto es una locura. Entonces, no eres parte de esta familia, dije con simplicidad. Y tu empleo aquí ha terminado hace exactamente 5 minutos. No puedes despedirme así. Puedo y lo hago. La señora González tiene tu liquidación lista en la planta baja. Tienes hasta el final del día para vaciar tu oficina. Viviana miró a Mateo con pánico. Mateo, no permitas que me haga esto. Mateo la miró largamente. Viviana, firma el contrato. Comprométete a cambiar. No. Entonces supongo que tenemos un problema mucho más grande que el trabajo, dijo Mateo con una calma inusual. Si no estás dispuesta ni siquiera a intentar reparar el daño que le hiciste a mi madre, entonces tenemos que reconsiderar nuestro matrimonio. Viviana se quedó boquiabierta. ¿Me estás diciendo que vas a dejar a tu esposa por tu mamá? Te estoy diciendo que voy a dejar de ser un cobarde para convertirme en un hombre digno. Y si eso significa perder mi casa y mi estilo de vida, que así sea. Viviana agarró su bolso de marca y se dirigió a la puerta. Están locos. Todos están locos. Se giró hacia mí. Espero que seas feliz destruyendo la vida de tu hijo. No lo estoy destruyendo, respondí. Lo estoy salvando. Cuando la puerta se cerró con un estruendo, Mateo y yo nos quedamos solos. Por primera vez en años, no había tensión, solo una inmensa fatiga y una pequeña chispa de esperanza. ¿Realmente crees que puedo cambiar, mamá? Creo que empezaste a hacerlo en el momento en que soltaste esa pluma. Mateo se acercó y me abrazó. Fue un abrazo real, con peso, con verdad. Te amo, mamá. Siento tanto haberte lastimado. Yo también te amo, hijo. Pero ahora vamos a aprender a amarnos con respeto. 6 meses después, estoy sentada en mi cocina escribiendo esto mientras veo a Mateo podar el césped del jardín. Ha estado viviendo conmigo desde que Viviana solicitó el divorcio hace 3 meses. El proceso fue amargo, ella intentó quedarse con la mitad de bienes que nunca le pertenecieron, pero sin mi apoyo financiero y con sus deudas de tarjetas de crédito asfixiándola, terminó aceptando un acuerdo modesto y regresando a casa de sus padres. Mateo ha cumplido cada punto del contrato. Asiste a terapia, ha pagado $6.000 de su deuda y ha reducido sus gastos personales de forma drástica. Pero lo más valioso es que hemos vuelto a hablar. Rivera Construcción prospera bajo mi mando, he ascendido a empleados leales y el proyecto de Tlaquepaque fue un éxito rotundo. Beatriz vino la semana pasada a pedir perdón. Tras ver cómo Viviana intentó manipularla tras el despido, finalmente comprendió el patrón de abuso que había ignorado. Esta mañana, Mateo me trajo el café a la cama. ¿Sabes qué es lo más extraño, mamá? Por primera vez me gusta la persona que veo en el espejo. Cenamos juntos en esta cocina que huele a canela y a segundas oportunidades. No mencionó el dinero ni una sola vez. ¿Crees que volveremos a ser una familia normal? Preguntó. No lo sé, le dije con honestidad, pero seremos algo mejor, una familia basada en el respeto mutuo, no en la conveniencia. Mientras termino estas líneas, Mateo lava los platos sin que se lo pida. Es un gesto pequeño, pero enorme. Soy Graciela Méndez, dueña de un imperio de $23 millones, pero sobre todo, dueña de mi propia dignidad. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. A veces, las personas nos enseñan cómo tratarlas por lo que permitimos que nos hagan. Le enseñé a Mateo que podía usarme, pero también le enseñé que el respeto se gana. Valió la pena cada lágrima y cada confrontación. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Has vivido algo similar con tu familia? Cuéntame tu historia en los comentarios.
A veces, saber que no estamos solos es el primer paso hacia la libertad. Si esta historia te llegó al corazón, compártela. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Esto no es venganza, es consecuencia.